Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tira el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un médico que ha trabajado en los campos de los Andes, la costa y la Amazonía ecuatoriana y que a partir de eso tiene una visión de la realidad diferente a la visión formal y académica de todas aquellas personas que ustedes ven que son comentaristas y entrevistados de CNN, de RT y de todos ellos. Mi visión nace del contacto con la realidad y con las personas de manera directa, de sufrir con ellas su drama. Hoy les hablaremos acerca del significado del Brexit y cómo han sido nuestras relaciones con Inglaterra y cuál es el impacto que este Brexit, la salida de Inglaterra de la Comunidad Económica Europea, va a tener en nuestras relaciones con este país que es y sigue siendo una potencia mundial. A no dudarlo. Ya no es la primera potencia mundial que lo fue durante prácticamente 200 años, sino que ahora es el mejor aliado de la mayor potencia mundial, Estados Unidos. Partamos del criterio de que Inglaterra era una isla conquistada por los romanos, que luego de la caída del Imperio Romano pasó al cristianismo, pero tenía tal cantidad de habitantes, era el espacio geográfico más densamente poblado de Europa y más pobre de Europa, en lo que se refiere a pobreza de su población, no de su corte, que se convirtió en el germen, la cuna, el origen del bandolerismo marítimo en el mundo. ¿Cómo se convirtieron en bandoleros, en piratas? Muy sencillo. Tenían una población, estaban en un océano, y resulta que la corriente del Golfo que llevaba los barcos de Europa a América y que favorecía a España y Portugal porque tenían que bajar hasta las Canarias y de ahí la corriente los traía solitos hasta América. Para regresarse de América a Europa, esta corriente da la vuelta por el Caribe y por eso se llama corriente del Golfo de México, y se regresa directamente por Inglaterra. Entonces los barcos se daban la vuelta y tenían que pasar al frente de las narices de Inglaterra. Y claro, pasaban cargados de oro, cargados de ron, y los otros estaban muriéndose de hambre. Bueno, los judíos que habían financiado a la reina Isabel la Católica en su lucha contra los moros, primero, y segundo, en las campañas de los conquistadores de América. Recordemos que los judíos le financiaron a Pizarro, los judíos le financiaron a Cortés, le dijeron a España, bueno, que a los conquistadores, ¿y qué fue? Tenemos que repartirnos el botín. Ustedes, señores conquistadores del Incario, han sacado una cantidad extraordinaria de oro que les ha dado Atahualpa. ¿Cuánto es mi parte? Pues Pizarro, enseguida, junto con la Iglesia Católica, declararon a los judíos enemigos. Y la Iglesia Católica le declaró a los judíos enemigos y que tenían que transformarse a católicos, si no muertos. Y transformarse a católicos significaba renunciar a sus pretensiones de reclamar beneficios por haber financiado las conquistas y las expediciones a América. Se llamaban judíos sefarditas. Estos judíos sefarditas se quedaron ahí.
Pero los otros judíos decidieron largarse porque eran perseguidos y se fueron a refugiar en Holanda e Inglaterra. Y les dijeron a los holandeses y a los ingleses: señores, nosotros les vamos a pagar los barcos y les vamos a comprar el botín, porque los españoles nos han robado a nosotros y ustedes saben que ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Ustedes roban a los barcos españoles y nosotros les compramos el botines y nosotros les pagamos a ustedes las embarcaciones y todo, los piratas y todo. Y así es como nació la piratería de Inglaterra y de Holanda, financiada por los judíos, que además pusieron un banco, el Barclays Bank, y después estos piratas ya no se contentaron con robar a los barcos españoles, sino que encontraron otro mejor negocio: transportar esclavos de África, que compraban a los traficantes, que eran musulmanes, que eran africanos, y transportaban desde África esclavos a América. Por supuesto, al primer lugar que llevaron fue a sus colonias, que formaron luego los estados del sur. Vino la guerra de secesión. ¿Por qué? Porque los estados del sur no querían liberar a los negros traídos a través de la piratería, del comercio de esclavos, desde África, por los ingleses. Y cuando los ingleses decidieron hacer una ley contra los esclavos, contra el tráfico de esclavos, en 1850. ¿Por qué? Porque después de la independencia de los Estados Unidos se convirtió en el mayor productor mundial de algodón, de tabaco y de textiles. Y competían con Inglaterra, que ya comenzó la revolución industrial y la producción industrial de textiles. Y Inglaterra era ya el mayor productor mundial de textiles, pero Estados Unidos compite. Entonces, para quitarle la mano de obra, que era la gran ventaja que tenían los sureños con los ingleses, porque los ingleses pagaban a sus trabajadores, mientras que los sureños no pagaban a los negros esclavos. Entonces era una competencia desleal. Hicieron una ley para evitar el tráfico de esclavos y de esa manera evitar no solamente la competencia con la provisión de textiles, sino también con la provisión de azúcar. Porque la caña de azúcar que se producía en América Latina se hacía con mano de obra de esclava. Y la caña de azúcar que producían los ingleses en sus colonias, en Filipinas y en otros lugares como las zonas tropicales donde gobernaban, era con salarios. Entonces, les bloquean y hacen estas leyes antiesclavistas. Y los ingleses pasan de ser piratas a ser comerciantes. Pero eran los comerciantes más inescrupulosos del planeta Tierra. Traficaban con con heroína y con morfina. Y era el segundo más grande, y pasó a ser el más grande ingreso después de la piratería. Y después, la venta de morfina, la venta de opiáceos, de opio, pasó a ser el más grande negocio de los ingleses. ¿Y a quién se lo vendían? A los chinos. Y cuando el emperador de China les dijo: ya no voy a comprar más, estamos hablando de los años 20 del siglo XIX, 1820, 1830, le hacen una guerra, le ganan la guerra al emperador de China y le obligan a China durante los 200 años siguientes a ser el comprador obligado de la morfina y el opio, que lo producían en India y se lo vendían a China. Hoy sería como que los narcotraficantes mexicanos le ganaran la guerra a la Casa Blanca y le obligaran a la Casa Blanca a consumir y legalizar el negocio de la cocaína en Estados Unidos.
Exactamente lo mismo. Pero ¿cómo? Después de aquello, los ingleses evolucionan y después de ser los comerciantes más inescrupulosos del mundo, pasan a ser los industriales más inescrupulosos del mundo. Llega la revolución industrial. Construyen los trenes a vapor. Construyen las empresas textiles movidas por energía a vapor y por energía de combustión. Inglaterra se convierte en el lugar en que todos los ciudadanos ingleses y los que llegaban eran mano de obra barata, esclavizada, torturada y enfermada a tal punto que el aire de Inglaterra era irrespirable. La tuberculosis se apropia de ese país, muere en ese país Carlos Marx con tuberculosis después de enterrar a toda su familia. Vivía ahí, ahí hizo su libro El Capital. Ahí describió la crueldad del sistema industrial, del sistema capitalista industrial. Hizo su obra y creó el concepto de comunismo y socialismo porque vivió esta extrema humillación del ser humano en la industria británica. Por supuesto, Inglaterra se volvió la potencia industrial más poderosa del mundo, pues. Y los industriales ingleses eran los más malditos industriales del planeta. Hasta que tienen que enfrentarse en la Primera Guerra Mundial con los alemanes. Los alemanes, desde la Primera y luego la Segunda y luego la posguerra, se convierten en el principal adversario de los ingleses. Pero además, la industria norteamericana supera con creces a la industria de Inglaterra. Y las grandes guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, destapan a un gigante dormido, como lo dijeron los japoneses, y este gigante dormido los devora. Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial no por el heroísmo como fue la victoria de Rusia sobre Alemania. Rusia le debe su victoria al heroísmo de los rusos. Estados Unidos no le debe la victoria sobre los alemanes, sobre los nazis, al heroísmo de sus soldados. Le debe la victoria a su tecnología, a sus aviones. Esencialmente le debe la victoria a sus aviones, porque su infantería, sus cañones no superaban a los cañones alemanes. El entrenamiento de sus soldados tampoco superaba el entrenamiento de los soldados nazis. La ideología, el pensamiento, tampoco, porque los soldados nazis estaban completamente lavados del cerebro, eran autómatas. Le debe la victoria a la aviación, a los bombardeos. Más de 30.000 aviones cruzaron desde Estados Unidos a Europa para bombardear a Alemania. Esto fue un suceso histórico increíble, cambió la historia de la humanidad porque la aviación pasó a ser el principal medio de transporte humano que existe en este momento en la humanidad. Y gracias a ello, Estados Unidos florece y se convierte en la potencia industrial más poderosa del mundo hasta el día de hoy. E Inglaterra tiene que aceptar que ya no lo es. Entonces, en 1955 deciden formar 57 deciden aliarse con el resto de derrotados, de victoriosas países que se libraron de Alemania y forman la Comunidad Económica Europea. Pero él decide solo meter la puntita, como se dice.
no acepta el euro, no acepta las restricciones económicas y es un individuo, un país que se mueve al tanteo. Hasta que en el 2016 un político conservador que quería ganar las elecciones se le ocurre vincular su victoria a una consulta popular. ¿Quieren o no se quieren seguir siendo parte de la Comunidad Económica Europea? Y la respuesta es no. Y se sorprende y todo el mundo queda de lado y gana el no. Y se quieren separar los ingleses de la Comunidad Económica Europea, donde tenían libre tránsito, libre circulación y todo. ¿Cuáles son los factores que obligan a Inglaterra y por qué la gente vota por el no? Porque la prensa británica, la sociedad británica, se vio desbordada por la migración. La guerra de Irak, la guerra de Afganistán, las crisis económicas de sus colonias Nigeria, en África, comienzan a enviarle gente y gente y gente, pero además India, China, comienzan a surgir como potencias económicas y todos los hijos de los ricachones de sus ex colonias también deciden migrar. Eso estaba muy bien, bienvenidos, pero que te comiencen a migrar afganos ya era un problema. Que te comiencen a emigrar iraquíes, peor. Que te comiencen a emigrar sirios e iraníes, terrible. Peor si te llegan a emigrar toditas las colonias africanas. Desde Sudáfrica, que la mayoría son negros, hasta Nigeria, que es el país más poblado de África. Tiene casi la misma población de los Estados Unidos. ¿Cómo? Comienzan a inundar porque todos sabían inglés. Y dicen, ustedes les están dejando entrar por ahí, por el Mediterráneo, por la frontera sur de Europa, y me los están enviando a mí y no acepto esto, ya estoy copado. Nace el racismo. Los conservadores se aprovechan del racismo para ganar elecciones, hacen la consulta popular y cierran las fronteras tras la consulta popular a todos los extranjeros de sus ex colonias. E inclusive Trinidad y Tobago, todas las colonias que tenían en el Caribe, todas de negros, todas pobladas de negros. Entonces nace el racismo, retorna el racismo. Esa es la razón por la que se deciden separarse de Europa. Pero además, los ingleses tienen la mejor diplomacia del mundo. Cuando se cae su imperio después de la Segunda Guerra Mundial, en lugar de terminar de enemigos de todas sus ex colonias, terminan de amigos, dándose besos y abrazos, y forman la Commonwealth, y son amigos de los hindúes, de los chinos, de todas las colonias africanas, de las colonias del Mediterráneo, de todos. Y es más, resuelven su problema con Irlanda, y se vuelven a llevar bien con los escoceses, y todos, oye, los genios de la diplomacia, nadie les ha ganado. Y los genios de la estrategia militar, para ganarle la guerra a Alemania, le hicieron creer que por aquí estaba un ejército que era solo de plástico y por acá le iban a... Y nunca le dieron a entender que le iban a golpear por el otro lado. Le mostraron por aquí la mano y le metieron el gancho por debajo. Genios. Y finalmente, de piratas, crean una cultura, una sociedad, unos seres humanos completamente diferentes a los piratas. Los famosos gentlemen. ¿Y qué es la particularidad de un gentleman? El gentleman es el individuo que es pragmático, primero, el pragmatismo británico, pero además no te miente. ¿Cómo? Si los ingleses han sido los reyes de la mentira. Sí, pero la mentira era algo que tenían los ingleses para la gente de afuera, pero entre piratas no se mentían. Entre comerciantes no se mentían. Entre industriales tampoco se mentían, no se engañaban. Y crearon de ahí una cultura que es la cultura del gentleman. Y nace el ser humano más confiable, práctico y honesto del mundo, el gentleman británico.
Lo digo porque en mi experiencia he tenido una fundación, he manejado voluntarios de todo el mundo y los mejores voluntarios y miembros de las organizaciones con las que he trabajado han sido británicos. Y han sido británicos simplemente por una cosa, porque son muy pragmáticos y porque son muy honestos, muy diferente de los escoceses, de los norteamericanos e inclusive de los franceses. Brillantes. Hoy decide separarse de Inglaterra de Europa. ¿Por qué? Porque Alemania se ha tomado Europa. Perdió la guerra, pero no perdió la paz. En la guerra perdió la guerra, pero en la paz ganó. Y ahora es el dueño de la Comunidad Económica Europea y Inglaterra no quiere seguir oliendo los pedos. Y la Comunidad Económica Europea le bloquea sus relaciones con sus excolonias. Y estamos hablando de que sus excolonias dejaron de ser pendejada. Singapur, una potencia económica. Tailandia, otra potencia económica. Canadá, otra potencia económica. Australia, otra potencia económica. Sudáfrica, otra potencia económica. Malasia, otra potencia económica. Pucha, ¿de qué estamos hablando? Pues, y claro, la Comunidad Económica dice, no, usted quiere tener relaciones con sus ex colonias, tiene que someterse a los lineamientos de la Comunidad Económica Europea. ¿Cómo? Prefiero tener libre tránsito de personas y mercancías con mis ex colonias que con ustedes. Con ellos voy a ser más poderoso, si esos países son más poderosos que ustedes. Ahorita Singapur es más poderoso que... Estamos hablando de que Bélgica. ¿De qué estamos hablando? Por eso es que se salen. Genios. Muchas gracias.